Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51, La Emperatriz de Nieve Sellada. Energía de calidad aún superior a la del poder del alma. ¿Podría ser poder espiritual? Esta suposición sorprendió a Rin. ¿Cómo es posible? En este momento, alguien que aparece en el campo de hielo del norte posee poder divino. Bueno, Rin no había investigado demasiado a fondo la tierra de las almas, así que realmente no podía adivinar la identidad del anciano. Comillas, una bestia del alma que ha tomado forma humana. Sin embargo, el anciano estaba observando atentamente a Rin, así como a Ogerpon y a las otras dos chicas que estaban a su lado. A los ojos del anciano, Rin no era diferente de un ser humano, no tenía rasgos distintivos. Pero los cuernos en las cabezas de Ogerpon y las otras dos chicas definitivamente no eran algo que los humanos pudieran poseer. Comillas, cuando adquirió el campo de hielo del norte bestias del alma de 100.000 años como tú. El brillo dorado, azulado en los ojos del anciano se intensificó, especialmente con la aparición de Rin y los demás, lo que le provocó un sutil disgusto al ver que su plan parecía estar descontrolándose. No importa, primero te detendré y luego te interrogaré a fondo. Comillase. Las palabras del anciano dejaron atónito a Rin. ¿Qué demonios? Tras conocerse e intercambiar unas pocas palabras, ¿fueron definidos a la fuerza como bestias del alma transformadas? Las bestias del alma en la tierra del alma, tras entrenar durante más de 200.000 años, podían transformarse en forma humana. Esta transformación no fue como la de una bestia del alma transformada que abandona su entrenamiento para convertirse en humano, sino más bien un cambio de apariencia que les permite caminar en forma humana. Obviamente, el anciano creía que Rin y los demás se encontrarían en esta situación. TSK. Sion estaba disgustado con el tono del anciano. Rin, Sama, ¿puedo matar a este tipo? Esta vez, Rin no intentó detenerla de nuevo. Porque incluso Rin estaba algo disgustado con la actitud del anciano. Esta actitud, como si los tuviera completamente acorralados, era realmente desagradable. Comillas, presuntuoso. El anciano se enfureció con las palabras de Sion. Que una simple bestia del alma se atreviera a hablarle así era buscarse la muerte. Comillas, auge. La figura del anciano apareció fugazmente y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Sion. Al mismo tiempo, un martillo gigante que brillaba con relámpagos azules, cargado de una fuerza abrumadora, parecía dispuesto a convertir a Sion en papilla. Comillas, estallido. Sin embargo, el contraataque de Sion no fue más débil que el del anciano. La muchacha desenvainó la gran espada que llevaba a la espalda y simplemente la sostuvo horizontalmente frente a ella, bloqueando sin esfuerzo el furioso golpe del anciano. Comillas, ¿qué? La inmensa fuerza no solo no logró matar a Sion, sino que el anciano solo sintió un poder abrumador y creciente que venía del frente, obligándolo a salir disparado hacia atrás. Comillas, HMPH. Los ojos de Sion se entrecerraron y avanzó con su espada, entablando combate con el anciano. Ninguno de los dos utilizó movimientos especiales, simplemente chocaron en términos de fuerza, provocando que los glaciares se hicieran añicos y que la tierra quedara marcada por barrancos. El enorme alboroto se extendió en todas direcciones, sobresaltando a innumerables y poderosas bestias del alma que habitaban este campo de hielo del norte. Comillas, qué fuerza tan poderosa. Comillas, ¿quién es? Bajo un glaciar lejano, un escorpión de hielo gigante, completamente verde esmeralda como el jade, giró la cabeza de una manera similar a la humana. Ella era la segunda en rango de los tres reyes árticos del campo de hielo del norte, la emperatriz de hielo. Esta aura no parece la de una bestia del alma. Comillas, maldita sea, son esos humanos odiosos. Si no era una bestia del alma, entonces era un maestro del alma. Al darse cuenta de que los maestros del alma habían irrumpido en la zona central del campo de hielo del norte y estaban causando tal alboroto, ¿cómo podría la emperatriz de hielo tolerarlo? Inmediatamente salió corriendo de su guarida y se dirigió a toda velocidad hacia donde Sion y el anciano estaban librando la batalla. Para las bestias del alma, los humanos eran enemigos mortales. Ahora, incluso habían entrado en su territorio y estaban librando una batalla abiertamente. Esto ya no era una mera provocación, sino una flagrante declaración de guerra. Incluso para defender su territorio y la dignidad de una fiera bestia, la emperatriz de hielo tuvo que ir a enterrar a estos invitados no deseados.
Comillas un martillo con rayos. Comillas ¿podría ser el martillo del cielo despejado? Comillas ¿alguien de la secta del cielo claro? La fuerza del anciano no era en absoluto comparable a la de un doulo titulado común y corriente. Según los cálculos de Rin, Sion, limitada por las leyes mundiales, podría, como mucho, desatar una destrucción similar a la de una bomba nuclear en el continente de Douluo. Tal poder incluso superó al de un Limit Douluo, alcanzando el reino de los semidioses de este mundo. Y esto aún se encontraba sellado. Una vez que Sion ignoró la repulsión del mundo y se desató por completo, incluso un dios de primera clase que descendiera caería bajo su espada. Para poder enfrentarse a Sion a este nivel, el oponente también debe ser un maestro del alma de nivel semidios. Comillas ¿pero acaso la secta del cielo claro tiene un individuo así? ¿Tanchen de Soulland 1, o Damin y Hermin de Soulland 2? Rin tenía algunas sospechas sobre la identidad del anciano, pero un método mejor era usar directamente la función de evaluación. No lo había usado antes por cortesía. La tasación no era una habilidad de muy alto nivel, no era algo silencioso. Detectar precipitadamente a otros, en caso de ser descubiertos, sin duda sería visto como un acto provocador que daría lugar a un conflicto. Pero ahora, el anciano ya estaba luchando contra Sion, así que Rin, naturalmente, no tenía necesidad de contenerse. Comillas evaluación. Evaluación fallida. Motivo del fallo, interferencia de energía mental especial. ¿Interfirió? La retroalimentación sobre la habilidad sorprendió a Rin. Rápidamente usó la habilidad más poderosa de evaluación del ojo del dragón para otra investigación. Detección iniciada. Interferencia superada con éxito, nombre real obtenido, Tansan. Comillas Tansan. Las pupilas de Rin se contrajeron. Este resultado casi le quemó la CPU, comillas no. ¿Tansan es así? ¿Estás seguro de que esto es Soulland? Comillas no. Comillas incorrecto. Rin continuó observando con el ojo del dragón y rápidamente descubrió que algo andaba mal con el anciano. Comillas no es el propio Tansan. En la investigación de Rin, aunque el anciano era fuerte, solo era un douluo límite de nivel 99, no un semidios. El estado del anciano era más bien el de una marioneta manipulada. Dentro de su cuerpo existía una conciencia más poderosa que lo controlaba, y la fuente del poder espiritual también era el mismo. Comillas ojo de dragón. Inmediatamente después, Rin lanzó el hechizo de evaluación sobre la herramienta del alma que el anciano sostenía en su mano izquierda. Herramienta del alma de nivel 9, altar de sellado divino. Embrión de bestia del alma de 100.000 años, emperatriz de las nieves. Comillas cielos. En ese momento, Rin finalmente aclaró sus pensamientos. Ahora estamos en el periodo de Soulland 2, secta tan inigualable. La emperatriz de nieve se transformó, pero fue descubierta por maestros del alma humanos y capturada usando el altar de sellado divino de nivel 9. Este era un punto clave de la trama en la novela original. Comillas ¿estaba Tansan tramando algo detrás de todo esto? Al leer la novela original, Rin consideró que esta trama era muy poco razonable. La emperatriz de las nieves se transformó en la zona central del campo de hielo del norte, y el lugar que eligió debía de ser seguro. Pero incluso en esta situación, un maestro del alma casualmente pasaba por allí, casualmente, llevaba consigo una plataforma divina de sellado capaz de sellar a una bestia del alma de 100.000 años. Hay que tener en cuenta que una herramienta de alma de nivel 9 como el altar de sellado divino solo podía ser fabricada por los ingenieros de alma de más alto nivel del Imperio Sol, Luna. Una maestra del alma de fuerza extraordinaria llegó por casualidad a su zona segura elegida justo cuando la emperatriz de las nieves se estaba transformando, y casualmente llevaba consigo un altar de sellado divino de nivel 9. Aún más absurdo fue que este maestro del alma no lo usara él mismo, sino que vendiera el embrión de 100.000 años de la emperatriz de las nieves. Un embrión de 100.000 años podría permitir adquirir una segunda alma marcial. Aunque eso no se pudiera lograr, aún se podría obtener un hueso del alma de 100.000 años. Menudo tesoro, y encima alguien lo vende. Continuará. Capítulo 52, libre. Así que fue el propio Tansan quien lo orquestó. Si el asunto se explicara de esta manera, entonces se podrían justificar todas las partes irracionales. Después de todo, siendo Tan el rey Dios, el patio trasero de la familia Tan, ¿qué podría ocultarse de él aquí? No es de extrañar que Tan-san reaccionara de esa manera cuando se encontró con Sion y los demás. La aparición de los cuatro superó claramente las expectativas de Tan-san, convirtiéndose en un factor inestable que no encajaba en su gran plan milenario,
por lo que tuvo que ser eliminado. Pero, comillas, ¿crees que tú solo puedes derrotar a Misión? Rin ya había descubierto más o menos la verdadera naturaleza de Tansan. El verdadero cuerpo de este tipo era el de un rey dios. Aunque las reglas del mundo de la tierra del alma fueran más débiles, el dios dragón de este mundo, si se le colocara en el mundo cardinal, podría estar simplemente al nivel de un señor demonio despertado. Pero eso seguía siendo un señor demonio despertado. El actual Tansan ciertamente no podía compararse con el dios dragón, apenas estaba al nivel de Clayman. A menos que Rin permitiera que Ogerpon desatara su poder a costa de ser expulsada, tal vez sería posible derrotar al rey dios Tansan. Sin embargo, una vez que Ogerpon desatara su poder, no podría permanecer mucho tiempo en el mundo de las almas. Pronto sería expulsada y vetada. El coste era tan elevado que Rin dudó si utilizarlo o no. Comillas MMM. Mientras Rin reflexionaba, Tansan notó la mirada codiciosa de Rin sobre el altar de sellado divino que sostenía en su mano e inmediatamente lo colocó en una herramienta del alma que podía almacenar seres vivos. La emperatriz de las nieves era una bestia del alma, pero el continente de la tierra del alma era su patio trasero. Cada brizna de hierba, cada árbol y cada bestia del alma que había aquí eran propiedad de Tansan. Tansan jamás desperdiciaría bestias feroces y poderosas como la emperatriz de las nieves. Eran perfectas para cultivar al niño del destino y ayudarlo a progresar aún más. Suna, ve a ayudar a Sion y luego arrebátale el anillo de la mano. Comillas, arrebatando algo. Suna no preguntó qué era el altar del sello divino, obedecería las órdenes de Rin incondicionalmente. Así, siguiendo a Sion, cuya habilidad en el combate cuerpo a cuerpo era excepcional, Suna, que podía controlar libremente varios elementos, ayudaba a Sion mientras buscaba simultáneamente oportunidades para lanzar ataques mágicos contra el anciano poseído por el sentido divino de Tansan. El estilo de combate de ambas mujeres desafiaba por completo el sistema de maestro del alma. Aquí, las habilidades del alma, que eran como atajos, sin importar cuán continuamente se lanzaran, seguirían teniendo intervalos y tiempos de recarga. Pero los ataques de las dos mujeres no tuvieron tales restricciones. Los ataques de Sion eran extremadamente violentos. Cada atajo era comparable a un golpe con toda la fuerza de un semidios. Con la adición de magias oscuras, incluso Tansan tuvo que evitar su filo afilado. Suna, huelga decirlo. Los magos eran clases inherentemente orientadas a la producción de daño, y Suna, que era incluso más fuerte que en la obra original, se colocó detrás de Sion, transformándose directamente en un cañón de potencia de fuego infinita. En un instante, dejó a Tansan hecho papilla, arrastrándose con la cabeza entre las manos. Comillas, maldita sea. Comillas, ¿de dónde han salido estas dos mujeres? Tansan, en el reino divino, observaba la batalla en el campo de hielo del norte con su sentido divino. Al estar bajo la atenta mirada del dios de la destrucción, no podía intervenir personalmente. Ya era el límite separar una pizca de su sentido divino para controlar al anciano, permitiéndole ejercer un poder de combate a nivel de semidios. Sin embargo, ni Suna ni Sion, en su estado sellado, eran más débiles que los semidioses, eran incluso más fuertes. En una situación de 2 contra 1, la marioneta de Tansan ya estaba al borde del colapso. Comillas, estas personas no pueden ser maestros del alma ni bestias del alma del continente de la tierra del alma. Tansan conocía el continente de la tierra del alma como la palma de su mano, incluso sabía de la existencia del rey dragón plateado oculto bajo el gran bosque de Stardew y ya había comenzado a planear cómo hacerse con el poder del dios dragón. Pero Rin y sus 3 compañeros eran, sin duda, unos forasteros. Comillas, oportunidad. Fue precisamente cuando Tansan estaba distraído que Suna aprovechó la oportunidad y, mediante el movimiento espacial, logró cercenarle la mano donde Tansan llevaba la herramienta del alma de almacenamiento. Comillas a través de la conexión con el sentido divino, Tansan, en el reino divino, también sintió el dolor de la mano amputada. Comillas, maldita sea. Comillas, avatar del alma marcial. Comillas, explosión de anillo. Al ver que su marioneta caía en desventaja, Tansan dejó de ocultar su poder y detonó directamente toda la energía espiritual almacenada en el anciano. 9 anillos del alma, negro, 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 rojo, rojo, aparecieron detrás del anciano. Tengo el artículo. Al observar la herramienta del alma de almacenamiento que Suna había teletransportado a su mano, Rin ignoró el espacio y sacó directamente el altar de sellado divino que se encontraba dentro.
Si no hubiera sido para impedir que Tan San destruyera el altar del sello divino en un acto desesperado, Rin no se habría tomado tantas molestias. Ocúpate de él, Ogerpon. Comillas Poniei. En cuanto habló, Ogerpon, que estaba de pie frente a Rin, ya había desaparecido sin dejar rastro. A Rin no le importaba mucho el mero poder de combate a nivel de semidios. Además, solo un tonto esperaría a que un enemigo terminara de lanzar el hechizo. La detonación del anillo era realmente poderosa, pero ¿le daría Rin a Tan San semejante oportunidad? Comillas a. En el reino divino, Tan San, que controlaba el martillo del cielo claro y se preparaba para desatar su avatar del alma marcial y luego aplastar sus anillos del alma, sintió de repente un fuerte dolor en la cabeza. Al observar el campo de batalla, Ogerpon sostenía un garrote de hiedra que goteaba sangre. Y detrás de ella, un cadáver sin cabeza yacía en un charco de sangre. Era el anciano semidios controlado por Tan San. Si Sion y Suna eran equivalentes a dioses de primera clase que solo podían usar el poder de un semidios, entonces Ogerpon, en el continente de la Tierra del Alma, era un rey dios con poderes restringidos. Matar a un simple semidios era pan comido. Rin, Sama. Sion y Suna no mostraron ninguna insatisfacción por el hecho de que Ogerpon hubiera arrebatado a su oponente. Las tres mujeres regresaron junto a Rin, Sama y examinaron el altar de sellado divino que sostenía en la mano. Comillas, ¿qué es esto? Nuestra cosecha de este viaje. Rin había pensado en los beneficios que podría obtener en el continente de la Tierra de las Almas. ¿Se trataría de despertar un alma marcial, o anillos del alma y huesos del alma, o tal vez algunos tesoros celestiales raros? No, ninguno de ellos. La trayectoria de crecimiento de Rin siempre había sido clara de principio a fin. Su objetivo era capturar seres poderosos, convertirlos en sus dependientes y luego traerlos de vuelta al mundo cardinal. El mundo cardinal les proporcionaría una compensación basada en la fuerza de sus almas y sus características únicas, otorgándoles raza, mágicules y habilidades únicas. Al contemplar todo el continente de la Tierra de las Almas, lo que realmente llamó la atención de Rin fueron esas feroces bestias. En cuanto a los maestros del alma, los dioses y demás, Rin no tenía ningún interés en ellos. Cuando los humanos llegaran al mundo cardinal, seguirían siendo humanos, careciendo del potencial para la evolución. En cambio, el embrión de 100.000 años que Rin tenía en la mano contenía un ser durmiente que era considerado de primer nivel entre las bestias del alma a lo largo de toda la serie Soul Land. Similar a Ifrit, el elemental de fuego superior de Rimuru. Un gobernante llameante que posee el poder de quemar todas las cosas, solo superado por el rey elemental entre los elementales de fuego. Hablemos primero con ella. Rin tenía bastante confianza en poder derrotar a la emperatriz de las nieves. Cuando Rin extendió su poder espiritual hacia el altar del sello divino, vio a una chica alta y delgada acurrucada en el interior del espacio, que se asemejaba a una jaula de pájaros dorada. Continuará. Capítulo 53, La doncella de nieve, bonus. Comillas, ¿quién eres? Su larga cabellera blanca como el agua le llegaba hasta los pies, y al percibir la presencia de un extraño, la chica abrió los ojos. Esos ojos azul y velo eran etéreos y claros, como si pudieran ver a través de todo en el mundo. Su figura esbelta y delicada era impecable. Un sencillo vestido blanco, aunque sin adornos, la hacía parecer noble y de una belleza exquisita. Mi nombre es Hitoshi Rin, y soy quien te salvó del malvado rey Dios. Comillas, Dios malvado, ¿rey? Aunque la emperatriz de las nieves estaba sellada y no podía percibir fácilmente el mundo exterior, la intensa batalla que tuvo lugar anteriormente entre Tan San, Suna y Sion había sido lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera sentirlo incluso dentro del sello. Así pues, la emperatriz de las nieves no dudó de las palabras de Rin. Ella simplemente no entendía a qué se refería Rin con Rey Dios. Comillas, ¿recuerdas al grupo de maestros del alma que ascendieron al reino divino hace 10.000 años? Rin explicó rápidamente lo de Tan San, cómo trataba al continente de la Tierra del Alma como si fuera su patio trasero y cómo conspiraba contra ella, queriendo convertirla en una pieza de ajedrez. Cuanto más escuchaba la emperatriz de las nieves, más se desbocaba su ira. Aunque se trataba de un espacio mental, su poder aún lo afectaba. Grandes cantidades de cristales de hielo comenzaron a extenderse, e incluso el espacio mismo mostraba sutiles grietas. Ella no sospechaba que Rin estuviera mintiendo. En primer lugar, Rin no era humana, y eso era crucial.
Los monstruos del mundo cardenal eran diferentes de las bestias del alma del mundo de la tierra del alma. La emperatriz de las nieves estaba segura de que Rin no era de su especie. Pero, igual de importante, Rin tampoco era humana. Eso solo bastó. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. La lógica de la emperatriz de las nieves era muy simple. Gracias. Si de verdad quieres darme las gracias, ¿qué te parece si vienes conmigo? Comillas, vengo contigo. La emperatriz de las nieves no comprendió lo que quería decir. ¿Le estaba pidiendo que lo siguiera, que se convirtiera en su subordinada o algo parecido? En el mundo de las bestias del alma, los fuertes eran respetados. La emperatriz de las nieves valoraba enormemente su dignidad y jamás se rebajaría a servir a los demás. Pero, Rin le había salvado la vida. Como muestra de agradecimiento, la emperatriz de las nieves no se mostró reacia a hacer algo por él. No me someteré a nadie. Tras decir esto, añadió rápidamente, pero si necesitas que haga algo, estoy dispuesta a ayudarte. Sus palabras, de forma indirecta, ya le indicaban a Rin que estaba dispuesta a hacer cosas por él para devolverle ese favor que le había salvado la vida. Además, dado mi estado actual, si hay algo que hacer, por favor esperen hasta que complete mi transformación humana. La emperatriz de las nieves era impotente ante la transformación en bestia del alma. No tenía ninguna confianza en sobrevivir a la tribulación celestial, así que solo pudo optar por la transformación humana y el reentrenamiento con la esperanza de tener una oportunidad de convertirse en diosa. Por alguna razón, empezó a preguntarse si, con su fuerza actual, realmente podría ayudar a Rin. No, no se trata de que trabaje para mí. Justo cuando la emperatriz de las nieves estaba desconcertada, Rin habló, comillas, en cambio, ven conmigo a abandonar este mundo y a aventurarnos en una extensión mucho más vasta. Comillas, ¿abandonar este mundo? Las palabras de Rin superaron por completo sus expectativas. Comillas, ¿puedes sacarme de este mundo? Así es. Tras haber leído la obra original, Rin sabía que el continente de la Tierra de las Almas era una enorme jaula para las bestias del alma. La emperatriz de las nieves ya se acercaba al final de su vida, de lo contrario, no habría elegido transformarse en forma humana para arriesgarse a esa remota posibilidad de convertirse en una diosa. Sin embargo, Rin tenía una solución preparada. Con tal de que abandonara el mundo de las almas, la emperatriz de las nieves podría liberarse inmediatamente de sus ataduras y labrarse un nuevo futuro. Entonces surgió la pregunta. ¿Podría Rin llevarla a través de los mundos? La respuesta fue no. A menos que se convirtiera en dependiente de Rin, no podría abandonar el mundo de las almas. Para irse, solo podría convertirse en la persona de Rin. Comillas, así que quieres que me convierta en tu dependiente, igual que aquellos pocos que lucharon contra Tan-san anteriormente. Así es. Rin dijo, no te preocupes, no te obligaré a hacer nada que no quieras hacer. Puedes entender la relación entre un dependiente y yo como un destino compartido. Si tú te haces más fuerte, yo también me haré más fuerte. Por el contrario, cuanto más fuerte sea yo, más ganarás tú. En aquel entonces, el continente de la Tierra de las Almas aún no contaba con conceptos como espíritus del alma o anillos del alma inteligentes. Al menos, la emperatriz de las nieves nunca había oído hablar de ellos. Evidentemente, seguir a Rin era mucho mejor que convertirse en el anillo del alma y el hueso del alma de otra persona, o simplemente morir bajo la tribulación celestial. Sin embargo, la emperatriz de las nieves tenía su propio orgullo. Ella sentía que transformarse en forma humana, obtener una posición divina y ascender a la divinidad como lo había hecho Tan-san muchos años atrás, también era un camino. ¿Deberías estar pensando en ascender a la divinidad? Olvídate de eso. Rin le echó un balde de agua fría a sus esperanzas. Comillas, ¿de verdad crees que alguien puede ascender al reino divino desde el continente de la tierra del alma bajo la vigilancia de Tan-san? Ningún superior permitiría semejante acto de rebeldía. Un simple recurso que desea establecer su propio hogar. A menos que la emperatriz de las nieves se convirtiera en un peón de Tan-san, él jamás permitiría que una persona tan formidable apareciera en el continente de la tierra del alma. La emperatriz de las nieves tenía una personalidad fría y arrogante, pero no era tonta. Por el contrario, era muy inteligente y podía comprender perfectamente el significado de las palabras de Rin. Con el dios rey tan por encima de ella, por muy segura de sí misma o talentosa que fuera, no podía escapar al destino de ser víctima de intrigas que la llevarían a la muerte.
Igual que el confinamiento impuesto por el dios dragón, cualquiera que fuera su intención original, bajo los planes de los dioses en el reino divino, ese confinamiento, que impedía la ascensión, perjudicó directamente a innumerables bestias del alma y le cortó el camino hacia la divinidad. Así pues, mientras abandones el continente de la tierra del alma, la tribulación del rayo que te ata desaparecerá. Si no quieres seguirme, también puedo llevarte a otros planos para ayudarte a superarlos. Rin hablaba en serio. Aunque rompiera sus cadenas y se convirtiera en una diosa en otro plano mejor, Rin aún tendría la oportunidad de someterla y hacerla dependiente suya. Era precisamente que, en ese caso, ella le debería un favor aún mayor. La emperatriz de las nieves era fría y arrogante por naturaleza, pero ese reino divino no significaba que careciera de emociones o que no comprendiera la gratitud. Por cierto, seguirme a mí es definitivamente mejor que seguir a alguien como Tan-san, ¿verdad? Rin tenía mucha confianza en sí mismo. No era como Tan-san, que mostraba una cara en público y otra en privado. Rin siempre fue generoso con su gente. Mientras él tuviera suficiente para comer, jamás dejaría que pasaran hambre. Así es, Rin es muy buena. La conciencia de Ogerpon se unió, formando el fantasma de una hermosa doncella junto a Rin. En efecto. Suna y yo éramos miembros muy comunes del clan ogro en el bosque, pero Rin, Sama nos otorgó un gran poder. Suna también apareció. En ese momento, les tocó a ellos persuadir a un nuevo compañero para que se uniera. Continuará. Capítulo 54, Momento inoportuno, bonus. ¿Este mundo es tan débil, qué sentido tiene? Siguiéndonos, sin duda conocerás a mucha gente fuerte en el futuro. Las palabras de Sion resonaron aún más en la emperatriz de las nieves. Luchar contra ellos y volverte cada vez más fuerte, ¿acaso no es mucho mejor que estar atrapada en un mundo pequeño? Sí, Sion y los demás tenían razón. Los tres sentían una gratitud y un cariño sinceros por Rin, y eso no se podía fingir. Lo más importante es que seguir a Rin podría hacerla más fuerte. Este solo hecho bastó para que la emperatriz de las nieves sintiera que no tenía ninguna razón para negarse. Puedo aceptar sus condiciones. Pero también tengo algunas condiciones. Si puedes garantizarlas, estoy dispuesto a luchar a tu lado y jamás te traicionaré. La emperatriz de las nieves era una persona de lealtad inquebrantable. Una vez que tomaba una decisión, no se retractaba. Además, Rin le tenía un inmenso respeto. Actualmente se encontraba en estado embrionario. Con la fuerza de Rin y los demás, no necesitarían decir mucho para esclavizarla o controlarla. La autodestrucción solo era efectiva cuando las fuerzas no eran demasiado dispares. ¿Pero qué pasa con Rin y sus compañeros? La emperatriz de las nieves presentía que Rin poseía el poder de controlarla por la fuerza. No lo usó porque quería ganarse su verdadera devoción, no la de una sirvienta que fuera sumisa por fuera pero rebelde por dentro. Este único detalle hizo que la emperatriz de las nieves desarrollara un considerable afecto por Rin. Sí, habla. En primer lugar, espero que no me obligues a hacer nada que no quiera hacer. No hay problema con eso. Segundo, espero regresar a este mundo en el futuro. En ese momento, la voz de la emperatriz de las nieves denotaba un matiz gélido. Comillas, quiero vengarme de Tan-san y de esos dioses poderosos. Ser capturado como un juguete. La emperatriz de las nieves no podía tolerar semejante humillación. Quería volverse más fuerte, para luego regresar aquí y hacer que esos dioses todopoderosos pagaran el precio. Aunque no lo digas, te ayudaré con este asunto. Mientras la emperatriz de las nieves dependiera de él, seguiría siendo una persona independiente. Rin la ayudaría a soportar el odio de la emperatriz de las nieves. En el futuro, si se presentara la oportunidad, a Rin no le importaría conquistar directamente el universo de la Tierra de las Almas y convertirlo en parte del mundo cardinal. Comillas bien. Al ver que Rin aceptaba, la emperatriz de las nieves suspiró aliviada y se sintió aún más satisfecha con su nuevo amo. Comillas, ¿qué debo hacer para convertirme en la persona dependiente de la que hablaste? Relájate. Al ver que la emperatriz de las nieves lo había reconocido, Rin no dudó y activó rápidamente su habilidad de capturador sobre ella. Comillas, esto es. La emperatriz de las nieves escuchó vagamente una pregunta, en la que se le preguntaba si estaba dispuesta a convertirse en dependiente de Rin. El capturador podía capturar por la fuerza, o podía preguntar suavemente de esta manera. Estoy dispuesto. Una vez tomada su decisión, la emperatriz de las nieves no sospecharía. Estaba dispuesta a confiar en Rin al menos una vez. Si la habían engañado,
Solo podía culparse a sí misma por ser demasiado ingenua y ciega. No te arrepentirás. La transformación de Rin en la emperatriz de las nieves transcurrió sin problemas, sin resistencia, la conexión entre ellas fue tan natural como el agua fluyendo por un canal. Descansa en mi espacio espiritual por ahora. Rin abrió el altar del sello divino, liberó a la emperatriz de las nieves de él y luego usó poder mágico para estabilizar su forma. Un poder mágico de color azul pálido se transformó en un suave arroyo, nutriendo el daño que la emperatriz de las nieves había sufrido al interrumpirse su transformación. La transformación completa tendría que esperar hasta que Rin trajera a la emperatriz de las nieves de vuelta al mundo cardenal y utilizara las reglas de ese lugar para completarla por completo. Gracias. La emperatriz de las nieves no dudó y entró inmediatamente en el cuerpo de Rin. El contrato de dependencia permitió a Rin aceptar sin peligro a la emperatriz de las nieves, y esta última también conoció los orígenes de Rin y algunos de sus pensamientos a partir de este juramento. Él no la había engañado. La relación entre un dependiente y su amo era como la de compañeros y familiares que compartían tanto el honor como la desgracia. Él no la lastimaría ni la esclavizaría. Y ella lo protegería sinceramente y lucharía por él. Rin, Sama, ¿a dónde vamos ahora? Suna preguntó, ¿seguimos explorando este mundo? No. Rin alzó la vista, con un tono que denotaba solemnidad. No podemos volver a este mundo por un corto periodo de tiempo. Antes de que las tres chicas pudieran preguntar por qué, una presión invisible e informe descendió del cielo, envolviéndolas a todas al instante. Esto es. Desde una perspectiva de magnitud pura, esta presión ya no era más débil que la de un monstruo de rango A especial, aunque aún carecía de calidad. San. En el espacio espiritual, la voz de la emperatriz de las nieves resonó en los oídos de Rin. Realmente ha estado observando este mundo todo este tiempo. Una vez revelados los hechos, la emperatriz de las nieves ya no tenía ninguna duda. Si Rin no hubiera aparecido, podía imaginar su futuro, que sin duda terminaría con Tan-san tramando un plan para acabar con su vida. Vámonos, estamos de regreso. Rin no tenía intención de enfrentarse directamente a Tan-san. Luchar contra un Tan-san no suponía ningún problema, pero 5 reyes divinos trabajando juntos serían un tanto problemáticos. Como dice el refrán, la venganza de un caballero nunca llega demasiado tarde, y además, Rin había sacado el máximo provecho de esta operación. La muerte del anciano significó que Tan-san perdió una marioneta que podía controlar directamente, lo que redujo enormemente su capacidad para interferir en el continente de la Tierra del Alma. Capturar a la emperatriz de las nieves significó que Rin obtuviera una poderosa aliada cuya aptitud y potencial no eran inferiores a los de Ogerpon, y tal vez incluso la superaban. Viajero. Auge. Malditos humanos. Justo cuando Rin estaba a punto de activar el viajero para regresar al mundo cardenal, una colosal criatura de color verde esmeralda surgió de debajo del hielo, arrastrando una corriente fría y ondulante hacia la posición donde se encontraban Rin y los demás. Estallido. Ogerpon se movió rápidamente, apareciendo frente a Rin en un instante. Poniei. La chica extendió ambas manos hacia adelante, atravesando la gélida corriente formada por el hielo supremo. De hecho, bloqueó el golpe fatal que la emperatriz de hielo había estado acumulando durante mucho tiempo con pura fuerza bruta. Que. Los ojos de la emperatriz de hielo, semejantes a joyas, se abrieron ligeramente, claramente sin esperar que su ataque fuera bloqueado. Y con tanta facilidad, con tanta naturalidad. Binger. Inmediatamente, la emperatriz de las nieves reconoció la identidad de aquel escorpión de hielo esmeralda. Era su singular amiga en el campo de hielo del norte, la emperatriz de hielo. Este tipo llegó en el peor momento posible. Debido al bloqueo de poder espiritual de Tan-san, Rin y los demás no se habían percatado de que la emperatriz de hielo se acercaba. Pero esto puso a Rin en una situación bastante incómoda. Necesitaba recuperar a la gente. ¿Y qué hay de la emperatriz de hielo? ¿Dejarla aquí? Rin sentía que si Tan-san los perdía de vista, sin duda descargaría su ira contra la emperatriz de hielo. Continuará. Capítulo 55, tipo escorpión de hielo. Maestro, ¿podemos llevarnos a Binger con nosotros? Aunque la voz de la emperatriz de las nieves era fría, Rin detectó en ella un matiz de súplica. Dada la relación entre la emperatriz de las nieves y la emperatriz de hielo, no estaba dispuesta a dejar a la emperatriz de hielo sola para que se enfrentara a la ira de Tan-san. Pero esto dejó a Rin con una sola opción,
capturar por la fuerza a la emperatriz de hielo y llevársela de vuelta al mundo cardenal con ellos. De acuerdo. La emperatriz de las nieves y la emperatriz de hielo, o mejor dicho, todas las bestias del alma de nivel bestia feroz, podrían, en teoría, prestar ayuda a Rin. La aptitud de la emperatriz de hielo ciertamente no se podía comparar con la de la emperatriz de nieve, pero al menos Rin no saldría perdiendo. Comillas Ogerpon, contrólala. Comillas Poniei. Al oír la orden de Rin, Ogerpon invocó sin dudarlo su mazo de Hiedra y, antes de que la emperatriz de hielo pudiera reaccionar, se lo estrelló con fuerza en la cabeza. Comillas estallido. Una fuerza monstruosa y aterradora se desató sobre ella, y la emperatriz de hielo solo sintió un temblor que hizo temblar el mundo antes de desmayarse. Comillas capturador, actívalo. Para los seres que habían perdido la capacidad de resistir, el capturador no requería preparación alguna. Con un destello de luz, la enorme emperatriz escorpión de jade de hielo se desvaneció en el abismo gigante, y con ella, las figuras de Rin y los demás también desaparecieron. ¿Cómo es esto posible? En el reino divino, Tan-san se sentó en el trono del rey Dios. Una pantalla flotaba ante él, mostrando la ubicación exacta donde Rin y los demás habían estado previamente. Sin embargo, en ese momento, la pantalla estaba completamente vacía. Comillas ¿dónde están? Transferencia espacial, o ocultación del aura. La presencia divina de Tan-san se vertía continuamente en la imagen, luego recorría todo el campo de hielo del norte como si fuera una alfombra, y se extendía a lugares aún más distantes. Comillas Tan-san. Sin embargo, las acciones de Tan-san fueron descubiertas rápidamente. El dios de la destrucción irrumpió furioso, con el rostro sombrío, mirando fijamente a Tan-san. Comillas ¿qué estás haciendo? Los dioses no pueden interferir con los reinos inferiores. Como dios del orden público, ¿acaso pretendes infringir la ley a sabiendas? Destrucción. Tras ver su plan arruinado por Rin, Tan-san rebosaba de ira contenida. Y aún así, el dios de la destrucción vino a interrogarlo. Sin embargo, Tan-san aún no había dominado por completo el poder del dios Asura, y no confiaba en poder derrotar a Destrucción, un rey dios de la vieja guardia. No había otra opción, Tan-san solo podía fingir que obedecía a la otra parte. Comillas ¿quieres decir que dioses malignos de otros planos han entrado en el continente de la Tierra del Alma? Exactamente. En pocas palabras, describió a Rin y a los demás como individuos malvados con intenciones maliciosas. Codiciaban el continente de la Tierra de las Almas, y él simplemente lo había descubierto con antelación y había ido a detenerlos. El dios de la destrucción miró fijamente a Tan-san, su actitud compasiva era simplemente demasiado engañosa. Incluso la diosa de la vida, que lo había acompañado durante incontables decenas de miles de años, ahora intercedía por Tan-san. Dejando de lado la sospecha mutua y las intrigas entre Destrucción y Tan-san en el universo de Soul Land. Rin regresó con éxito al mundo cardenal junto con la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve, recientemente sometidas, así como con Ogerpon, Suna y Sion. Comienzo de la transformación. Transformación completada. La emperatriz de las nieves ha alcanzado la raza elfo de hielo superior. El individuo emperatriz de hielo ha ganado la raza bestia mágica tipo insecto tipo escorpión de hielo. Se ha detectado una nueva regla. Se está iniciando el análisis. Análisis exitoso. Se ha obtenido la habilidad adicional atributo extremo. Añadiendo nuevos tipos de elementalización. Se ha detectado nueva energía. Se está iniciando el análisis. Análisis exitoso. Se ha obtenido una nueva variante de poder mágico. Comienzo de la denominación. Nombramiento exitoso. Obtuvo poder del alma. Adquirió poder espiritual. Debido a que el poder del alma y el poder espiritual están relacionados con el sistema del maestro del alma, las habilidades se están fusionando. Fusión exitosa. Se ha obtenido la nueva habilidad especial Anillo Divino. Se ha descubierto una nueva habilidad única, Santo de la Espada. Se ha descubierto una nueva habilidad única, Naturaleza. Se ha descubierto una nueva habilidad única, Dominio del Hielo Perpetuo. Profesión adquirida, Maestro del Alma. Esta profesión cumple con los requisitos de adquisición de la habilidad única Controlador Espiritual. El individuo Hitoshi Rin ha adquirido con éxito la habilidad única Controlador Espiritual. Comillas ¿qué es este lugar? Comillas miserable ser humano, ¿qué me has hecho? En el infinito mundo de un blanco puro, una chibi emperatriz de hielo estaba haciendo una rabieta tremenda. La emperatriz de hielo recordó que no hacía mucho tiempo había tendido una emboscada a un maestro del alma humano,
pero que había sido golpeada en la cabeza con un palo verde. La emperatriz de hielo no tenía ni idea de lo que sucedió después. Bing Bing, deja de armar tanto alboroto. De repente, una voz femenina y fría provino de detrás de la emperatriz de hielo. Ella giró la cabeza y vio a una hermosa mujer con un largo vestido azul hielo. Comillas, emperatriz de las nieves. La emperatriz de hielo primero se alegró, luego se sumió en una profunda desesperación. Comillas, ¿incluso tú fuiste capturada por ese humano odioso? Comillas, ¿cómo pudo suceder esto? La emperatriz de hielo claramente había malinterpretado algo. La emperatriz de nieve negó con la cabeza con impotencia, consolando a su hermana mientras le explicaba la situación. Al enterarse de que Tan-san estaba vigilando el continente de la Tierra del Alma, y de que la emperatriz de las nieves, e incluso ella misma, podrían ser víctimas de conspiraciones, la emperatriz de hielo maldijo inmediatamente a Tan-san, calificándola de despreciable. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó en cierto modo las expectativas de la emperatriz de hielo. Seres de otro mundo, votos especiales, escapar del mundo de la Tierra del Alma, la posibilidad de seguir fortaleciéndose. Todo esto hizo que la emperatriz de hielo se sintiera increíble. Entonces, emperatriz de las nieves, ¿ahora eres tú esa persona de la que Rin depende? La digna emperatriz de hielo, líder de los 3 reyes árticos del campo de hielo del norte, se convirtió en la dependiente de otro. La emperatriz de hielo lo consideró algo inaceptable. Dependiente, sonaba bien, pero ¿no era esencialmente un sirviente? Emperatriz de las nieves, ¿de verdad vas a ser una dependiente de ese Rin? Sí, ya lo he decidido. La naturaleza de la emperatriz de las nieves era fría, pero a diferencia de los humanos, sus pensamientos no eran complejos. Puesto que había dicho que seguiría a Rin, le sería leal hasta el final, en esta vida y en este mundo, sin traicionarlo jamás. Además, Binger, ahora tú también eres dependiente de Rin. Comillas que. Al oír esto, los ojos de la emperatriz de hielo se abrieron de par en par. Continuará. Capítulo 56, El Anillo de Dios, bonus. Bonificación por 200 PS, próxima bonificación a los 400 PS. Que sigan llegando los PS. XD. El captor de Rin puede transformar por la fuerza a seres más débiles que él en dependientes. En teoría, la emperatriz de las nieves, al igual que la emperatriz de hielo, era mucho más débil que Rin. Si Rin hubiera sido un poco más desvergonzado, podría haber esclavizado por completo a las 2 hermanas, obligándolas a firmar diversos tratados desiguales. En lugar de la situación actual, donde la emperatriz de las nieves, además de cumplir con sus deberes como dependiente, como proteger a Rin, luchar por Rin y no traicionar a Rin, podría rechazar algunas de las demandas irrazonables de Rin. Pero la emperatriz de hielo era diferente. Debido a la urgencia de la situación en aquel momento, Rin, en su precipitación, capturó a la emperatriz de hielo por la fuerza. Como resultado de esta captura, la emperatriz de hielo firmó el contrato más estricto. Incapaz de resistirse a Rin, debe obedecer todas sus órdenes. Esto, ¿cómo es posible? ¿No es esto demasiado despreciable? La emperatriz de hielo estaba a punto de llorar, prácticamente lo había comprendido todo. Rin no era un maestro del alma humano, y no guardaba rencor hacia las bestias del alma. El juramento del dependiente de la emperatriz de las nieves fue la mejor prueba. Lo siento, las circunstancias exigen una acción inmediata. Tendrás que aguantar un tiempo, emperatriz de hielo. La figura de Rin apareció junto a las 2 hermanas. No le importó el repentino ataque de la emperatriz de hielo. Los ataques de bestias del alma contra humanos y la caza de bestias del alma por parte de humanos era algo cotidiano en el continente de la Tierra de las Almas, nada en lo que profundizar. El problema era que la emperatriz de hielo se había convertido en la tercera dependiente de Rin en el otro mundo y había firmado un contrato tan duro, lo que incomodaba un poco a Rin. La validez del contrato era absoluta, al menos, el actual Rin aún no tenía la capacidad de modificarlo. Por supuesto, a medida que Rin progresaba y lograba el despertar de un señor demonio, en ese momento, su habilidad única se sublimaba y Rin podía controlarla perfectamente, para luego convertir el contrato de sirviente en un juramento de dependiente adecuado. Aunque el contrato de sirviente era útil, Rin sentía que era una trampa enorme. La servidumbre forzada crearía divisiones entre el dependiente y el amo. Esto no propició los avances posteriores del dependiente. Afortunadamente, Rin no era ese tipo de persona y no haría lo que le placiera con la emperatriz de hielo. Comillas tú eres Rin.
Cuando la emperatriz de hielo vio aparecer a Rin, su primera reacción no fue cuestionar ni maldecir. La pequeña y adorable emperatriz de hielo retrocedió instintivamente, pero al sentir que no era lo suficientemente segura, se escondió directamente tras la emperatriz de nieve. Solo entonces se atrevió a asomar la mitad de su cabeza, mirando tímidamente a Rin. Oh. Rin conocía el estado actual de la emperatriz de hielo. El poder del contrato de sirviente hizo imposible que la emperatriz de hielo desafiara a Rin. A sus ojos, Rin era como un malvado amo de esclavos con un látigo en la mano. El simple hecho de estar allí le provocaba una presión y un miedo inmensos. En ese momento, cualquier idea de negociación o desafío orgulloso se convirtió en una broma. Yo tengo miedo de este tipo que tengo delante. ¡Qué humillación! La emperatriz de hielo quería luchar contra el temblor en su corazón, pero el poder del contrato le impedía siquiera concebir la más mínima idea de resistirse a Rin. Vale, Rin no es así, no te va a intimidar. Llevémonos bien, emperatriz de hielo. Rin sonrió amablemente a la emperatriz de hielo. Hizo un gesto con la mano, indicándole a la emperatriz de hielo que se acercara. Él no hizo uso del poder del contrato, así que, aunque la emperatriz de hielo no estuviera dispuesta, podía negarse. Sin embargo, ¿cómo pudo la emperatriz de hielo sucumbir al miedo que la atormentaba? Ella se enfrentaría al abismo. Así pues, cuando la emperatriz de hielo estrechó su pequeña mano con la de Rin, sintió de verdad las emociones de su ama, una bienvenida sincera y un cariño palpable. Quizás esta transformación dependiente se produjo demasiado repentinamente, pillando a Rin algo desprevenida. Pero puesto que había sucedido, Rin lo consideraba su destino junto a la emperatriz de hielo. Comillas, ¿no quieres ver el poder que acabas de adquirir? Rin acarició la suave cabecita de la emperatriz de hielo y rió. Ahora eres mucho más fuerte que antes, ¿sabes? Comillas. Quizás los cambios anteriores se produjeron demasiado repentinamente y la emperatriz de hielo no los examinó detenidamente. Ahora, tras el recordatorio de Rin, la emperatriz de hielo descubrió de repente sus enormes cambios. Primero se transformó, pasando de su forma de escorpión chibi a la apariencia de una joven con cabello verde esmeralda. Comillas, ¿esto? ¿Qué está pasando? Comillas, así que eso es todo, así son las cosas. La emperatriz de hielo quedó sorprendida por esta repentina y agradable sorpresa, jamás se había imaginado que la felicidad llegaría de forma tan abrupta. La energía que fluía dentro de su cuerpo se llamaba magículas. En términos de calidad, Soul Power ni siquiera era apto para transportar los zapatos de los magícules. Magícules corresponde al poder espiritual. No me extraña que sea tan fuerte. La emperatriz de hielo pensó en una posibilidad. Comillas, entonces eso no significa que ahora soy esencialmente una diosa. Pensar de esa manera no está mal. Rin miró a la emperatriz de las nieves, quien también percibía atentamente sus propios cambios. Si ustedes dos regresan al continente de la Tierra del Alma, tal vez no sean suficientes para luchar contra Tan-san, pero los dioses ordinarios definitivamente no son rival para ustedes. No solo no tienen ninguna posibilidad, si las dos hermanas unieran fuerzas, podrían desatar una auténtica furia. Pensando esto, Rin abrió el panel de atributos de la emperatriz de hielo. Emperatriz de hielo. Raza, bestia mágica insectoide escorpión de hielo. Magícules. 34.000, rango A, nivel medio. Habilidades generales, magia de hielo, magia de Pokémon de doble tipo hielo, bicho. Habilidades intrínsecas, atributo extremo, cuerpo de hielo, maestría total en combate cuerpo a cuerpo, amplificación de poder mágico, hiperregeneración. Habilidades adicionales, aceleración del pensamiento, percepción universal, dominio del hielo y la nieve, movimiento espacial, barrera multicapa. Habilidad única, dominio de hielo perpetuo, crea un dominio donde la velocidad de flujo de la materia en su interior puede controlarse libremente. Habilidad exclusiva, alma marcial gemela sol ardiente de la noche eterna, tanto la emperatriz de hielo como la emperatriz de nieve son las almas marciales de Rin, que comparten la vida y la muerte, capaces de fusionarse. Habilidades especiales, solidificación de magícules, heredable, anillo de Dios, no heredable. Resistencia, anulación de ataques físicos, anulación de anomalías de estado, anulación de ataques mentales, anulación de influencias naturales, resistencia a ataques sagrados, demoníacos. Comillas, bestia mágica insectoide, escorpión de hielo, La raza insectoide es una raza del mundo cardinal, pero no son insectos propiamente dichos. Más bien,
Son una variante de los críptidos. O mejor dicho, la raza insectoide es uno de los productos de la degradación de los críptidos. 34.000 magícules, casi lo mismo que Ogerpon, ambos alcanzando el rango A de nivel medio. Según Magícules, el rango A es de 10.000 a 30.000 para principiantes, de 30.000 a 60.000 para nivel medio, de 60.000 a 90.000 para nivel alto y de 90.000 a 100.000 para el máximo, lo que equivale a un cuasi, especial a, cuasi, calamidad. El potencial de la emperatriz de hielo debería ser similar al de Ogerpon. Continuará. Capítulo 57, Alma marcial gemela. Habilidades generales, magia de hielo, magia Pokémon de tipo dual hielo, bicho. Magia de hielo, presumiblemente una mezcla de las habilidades de la emperatriz de hielo de su época como bestia del alma y la magia elemental que obtuvo de mí. La magia de los Pokémon de doble tipo hielo, bicho. Rin no se sorprendió por esto. Sus sirvientes parecían ser capaces de despertar movimientos Pokémon de 18 atributos según su propia compatibilidad. Aquí se llamaba Pokémon Magic. El nombre era diferente, pero la esencia seguía siendo la misma. Habilidades intrínsecas, atributo extremo, cuerpo de hielo, maestría total en combate cuerpo a cuerpo, amplificación de poder mágico, hiperregeneración. No había mucho que decir sobre las habilidades intrínsecas, las tres últimas provenían de Rin. Atributo extremo, recuerdo que la voz del mundo mencionó haber descubierto nuevas reglas anteriormente. Rin recordó que el atributo extremo en el continente de la Tierra del Alma significaba que cierto atributo había alcanzado su máximo potencial, y que también era un símbolo de talento. Sin embargo, tras la transformación provocada por el mundo cardinal, el atributo extremo sufrió algunos cambios. En términos generales, el atributo extremo equivalía a una habilidad pasiva que podía amplificar el mismo atributo y suprimir en gran medida otros atributos. Al respecto, Rin solo pudo decir que estaba bastante bien, pero eso fue todo. Al fin y al cabo, solo es el continente de la Tierra de las Almas. Incluso si los atributos allí alcanzan el extremo, ¿qué tan fuertes pueden ser? En comparación con el atributo extremo, este cuerpo de hielo es un poco más interesante. En pocas palabras, el cuerpo de hielo de la emperatriz de hielo era algo parecido a la fruta de hielo de Aokiji en One Piece, ya que poseía la capacidad de elementalizar. Esto permitió que la emperatriz de hielo fuera inmune a casi todas las habilidades generales y tuviera una gran resistencia a la mayoría de las habilidades extrafísicas. Para derrotar a la emperatriz de hielo, uno necesitaría al menos usar habilidades adicionales de tipo mágico o de nivel de regla. De lo contrario, con una habilidad de elementalización similar a la de Buga, como cuerpo de hielo, sería prácticamente invencible. Por supuesto, hubo una supresión total de magícules. Por ejemplo, la destructiva bala de maná de Milim. Incluso con cuerpo de hielo, la emperatriz de hielo sería aniquilada por un solo disparo. En el mundo cardenal, las magícules no eran absolutas, pero sí verdaderamente dominantes. Habilidades adicionales, aceleración del pensamiento, percepción universal, dominio del hielo y la nieve, movimiento espacial, barrera multicapa. La mayoría de las habilidades eran heredadas, y se añadió una habilidad de dominio de hielo y nieve. Lo que Rin realmente esperaba con ansias era saber qué tipo de habilidad única adquiriría la emperatriz de hielo. El dominio del hielo perpetuo, esta habilidad única, hizo que Rin pensara en la prisión infinita de Chloe en la obra original, el movimiento que selló al dragón de la tormenta Veldora. Simplemente, la versión de la emperatriz de hielo era de menor categoría. Según el principio de pureza, las habilidades únicas del sistema de habilidades, como dominio de hielo perpetuo, deberían clasificarse como de rareza de bajo nivel. Pero esta habilidad. Rin sentía que esta habilidad única era muy fuerte, extremadamente fuerte, y que su potencial futuro no era menor que el de la prisión infinita de Chloe. Los tipos de ambos eran los mismos, sellado, confinamiento y capacidad de control. Una vez liberado, desafiar a oponentes de un nivel superior al propio sería pan comido. Habilidad exclusiva, alma marcial gemela sol ardiente de la noche eterna. Habilidades especiales, solidificación de magícules, heredable, anillo de Dios, no heredable. Comillas alma marcial gemela, habilidad de fusión de almas marciales. Comillas no, no es una habilidad de fusión de alma marcial. Rin analizó cuidadosamente esta habilidad exclusiva. Únicas, exclusivas y especiales, estas tres clases de habilidades no podían copiarse ni apropiarse, y poseían una gran independencia. En esencia, las tres pertenecían a la categoría de habilidades únicas,
Pero debido a que no podían ser evaluadas con precisión, la voz del mundo las clasificó aún más. Alma marcial gemela noche eterna sol ardiente tiene dos formas de uso. Lo primero es que los poderes de las emperatriz de hielo y nieve resuenen, y luego, con la emperatriz de hielo como principal, desatar instantáneamente un ataque capaz de rivalizar con el nivel de un señor demonio. El poder destructivo de un señor demonio era verdaderamente aterrador. Sin embargo, lo que realmente intrigó a Rin fue el segundo uso de sol ardiente de noche eterna. El objetivo era que la emperatriz de las nieves y la emperatriz de hielo poseyeran a Rin simultáneamente, permitiéndole atravesar un reino importante en un corto periodo de tiempo y luchar en una nueva forma. Comillas entonces, ¿esto es en realidad una habilidad de transformación, similar a la posesión del maestro del alma? Pues bien, como cabría esperar de un sistema de poder procedente del continente de la Tierra de las Almas, tenía sus características únicas. No es de extrañar que se llame almas marciales gemelas. En rigor, Rin también era una maestra del alma, y poseía las almas marciales de la emperatriz escorpión de jade de hielo y nieve. Finalmente, Rin centró su atención en la habilidad especial que traía consigo la emperatriz de hielo. Esa habilidad especial era especial porque era diferente a la del mundo cardinal. Si Rin tuviera que describirlo, probablemente sería un fragmento de otro mundo, cargado a la fuerza en el sistema de habilidades por la voz del mundo a través de Rin. La manipulación de partículas estelares fue el origen del mundo cardinal. La solidificación de magícules fue la integración y sublimación del árbol de habilidades del mundo de Konosuba. El anillo de Dios actual era el mismo. Una característica única del mundo de la Tierra de las Almas era que los maestros de las almas tenían anillos de almas, y los dioses tenían anillos divinos. Dejando de lado los anillos del alma por ahora, los anillos de Dios podían tener un máximo de 9 según su número, que significaba un rey Dios supremo. Sin embargo, el anillo divino de Rin tenía un máximo de 10. Esto significaba que Rin podía almacenar 10 habilidades por adelantado y luego liberarlas instantáneamente en momentos críticos sin tiempo de recarga ni demora. Comillas una habilidad divina. Comillas este anillo divino es simplemente una habilidad divina. Cabe señalar que el límite de almacenamiento del anillo divino estaba vinculado al límite de resistencia de Rin. Por ejemplo, Rin podría preparar 10 veces la magia de explosión máxima utilizada durante la batalla anterior contra el monstruo insecto. Mientras tuviera tiempo libre, podía guardarlos dentro. No solo eso, sino que el anillo de Dios también podía almacenar magícules, así como cualquier energía que Rin pudiera controlar. Habilidades, energía. Rin se quedó sin palabras. Esta habilidad especial era simplemente una habilidad de combate divina. El único problema era que el anillo de Dios parecía ser exclusivo para los dependientes de la Tierra de las Almas. Rin no podía transmitirlo a sus dependientes, como Ogerpon, ni a otros monstruos con nombre propio, por otros medios. Sin embargo, solidificación de magículas. Comillas solidificación de magículas versátiles, yo, Rin, te declaro el trabajador modelo. La solidificación de magículas era una habilidad especial, por lo que no podía ser simulada ni copiada por personas ajenas, lo que establecía su carácter exclusivo. Sin embargo, la solidificación de magículas también le permitió a Rin difundirla libremente entre su propia gente. De dependientes a monstruos con nombre. Esto mejoró enormemente la calidad general de los seguidores de Rin. Después de todo, las magículas equivalían a la fuerza física y al poder mental. Aumentar las magículas significaba una mejora integral. La aparentemente insignificante solidificación de magículas puede cultivar un montón de monstruos con estadísticas altísimas. Con la existencia de la solidificación de magículas, si las magículas alcanzaran cierto nivel, podrían incluso inmunizar contra la mayoría de los mecanismos. Porque la magícula en sí misma era una habilidad. Continuará. Capítulo 58, El Santo de la Espada, bonus. Rin descubrió que las habilidades especiales eran el mayor beneficio que obtenía al recorrer innumerables mundos, y también eran su capital para desafiar al mundo cardinal y a otros mundos. Comillas que son exactamente estas cosas. Comillas tan fuerte. La emperatriz de hielo quedó atónita ante el panel de atributos que apareció ante sus ojos. Jamás se había imaginado que convertirse en dependiente de otra persona traería consigo una mejora tan tremenda. La arrogancia era relativa, al igual que la libertad. En el mundo de las bestias del alma, los fuertes eran respetados y los más aptos sobrevivían. En la obra original, la emperatriz de hielo, para sobrevivir,
Aceptó la persuasión del gusano de seda de hielo del sueño celestial y se convirtió en la segunda alma marcial de Oyoao. En Soul Di, la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve, en esencia, se convirtieron en bestias divinas al lado de Oyoao. Parecía algo bueno, pero en realidad, seguían siendo mascotas de humanos y dioses, y sus vidas no les pertenecían. Disculpe, amo, le he entendido mal. El hecho de que la emperatriz de hielo se dirigiera a ella como maestro era totalmente sincero. Si las bestias del alma de todo el continente de la Tierra del Alma supieran que convertirse en dependientes de Rin traería consigo cambios tan trascendentales, incontables de ellas lucharían a muerte por ello. La emperatriz de hielo pagó el precio de su libertad. Pero, ¿qué importancia tenía ese pequeño precio comparado con un futuro brillante y la supervivencia continua? La única diferencia radicaba en si uno podía seguir al maestro adecuado. Sin embargo, en la actualidad, la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve fueron indudablemente afortunadas. Encontraron un amo generoso y humano. Comillas maestro. La emperatriz de las nieves, que estaba cerca, asintió. También vio su panel de atributos. Llamar al maestro por su nombre es, en efecto, inapropiado. De ahora en adelante, yo también lo llamaré maestro. En realidad, no es necesario. Rin originalmente quería que las dos mujeres lo llamaran Rin directamente, pero al ver su actitud firme, no dijo nada más. Dependiente y amo. Originalmente se trataba de una transacción. Sin embargo, la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve fueron las que realmente ganaron a lo grande. Quizás algunos piensen que Rin también obtuvo beneficios. Pero a los ojos de la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve, Rin tenía innumerables opciones, mientras que ellas solo tenían esta única oportunidad de seguirlo. Tuvieron mucha suerte, mucha más suerte que otras bestias del alma en el continente de la Tierra del Alma. De ahora en adelante, permítanme a mí y a la emperatriz de hielo servirles a su lado para agradecerles su generosidad que nos salvó la vida. Comillas MHMHMHM. La emperatriz de hielo asintió obedientemente, ya que incluso su hermana mayor lo había dicho, como hermana menor, naturalmente no le quedó más remedio que seguir su ejemplo. Está bien. Rin miró a la emperatriz de las nieves y preguntó, emperatriz de las nieves, ¿qué opina? Comillas acérrimo. En el rostro frío y hermoso de la emperatriz de las nieves apareció una sonrisa como nieve invernal derretida. Quizás, entre los subordinados del maestro, soy ahora la más fuerte. Emperatriz de las nieves. Raza, alto elfo de hielo. Magícules, 86.000, rango A, nivel alto. Habilidades generales, magia de hielo, magia de Pokémon de tipo hielo y hada. Habilidades intrínsecas, cuerpo gélido, maestría en todas las artes de la espada, maestría en todas las artes de combate cuerpo a cuerpo, amplificación del poder mágico, super regeneración. Habilidades adicionales, atributo definitivo, aceleración del pensamiento, percepción omnidireccional, dominio del hielo y la nieve, movimiento espacial, barrera multicapa. Habilidades únicas, maestro de la espada, posee la cúspide del arte de la espada y las artes marciales, naturaleza, puede absorber magícules externos, crear sustancias naturales y hacerlas evolucionar para obtener nuevos estados. Habilidad exclusiva, almas marciales gemelas emperatriz de la fría desolación, igual que la emperatriz de hielo, ambas son almas marciales de Rin, nacidas gemelas, pueden realizar la fusión de almas marciales. Habilidades especiales, solidificación de magícules, anillo de Dios. Resistencia, anulación de ataques físicos, anulación de anomalías de estado, anulación de ataques mentales, anulación de influencias naturales, resistencia a ataques sagrados, demoníacos. 86.000 magícules. Santo de la espada y naturaleza, dos habilidades únicas. También posee la habilidad exclusiva almas marciales gemelas, solo que con un nombre diferente. Esta habilidad exclusiva, con la emperatriz de las nieves como líder, fusionando el poder de la emperatriz de hielo, le permitiría atravesar un reino importante, entrando en el estado de emperatriz de la desolación fría. Sin embargo, esta transformación consumiría enormemente el poder mágico de la emperatriz de las nieves y no podría durar mucho, siendo útil solo por un breve instante en momentos críticos. Además, cuando Rin realizaba la posesión del maestro del alma, también podía entrar en este estado. Para ser precisos, estas dos habilidades exclusivas eran la misma. Con la emperatriz de las nieves como líder, se transformó en la emperatriz de la fría desolación. Con la emperatriz de hielo al mando,
desató el sol ardiente de la noche eterna. Cuando Rin lo usaba, primero se transformaba, cambiando su título de emperatriz a soberana de la fría desolación, y luego obtenía la cualificación para desatar el sol ardiente de la noche eterna, la destrucción definitiva. Ya sea la emperatriz de las nieves o la emperatriz de hielo, la fusión de sus poderes tiene defectos. Solo fusionándose conmigo se podrá desplegar todo el poder de esta habilidad exclusiva. Hay que tener en cuenta que, tras la posesión del maestro del alma, las magícules de los tres se acumularían. Una vez apiladas las magícules, aparte de la imposibilidad de un cambio cualitativo, era simplemente la belleza de los números. Solo los tres actuales, una vez que realizaran la posesión del maestro del alma, sus magícules podrían aumentar a más de 200.000. Este ya era el nivel de una semilla de señor demonio. En otras palabras, Rin realmente poseía la fuerza necesaria para enfrentarse a una semilla de señor demonio. Emperatriz de las nieves, tu habilidad única, santa de la espada. Comillas también sabes esgrima. Comillas más que solo esgrima. Antes de que la emperatriz de las nieves pudiera hablar, la emperatriz de hielo, que era una admiradora natural de la emperatriz de las nieves, dijo emocionada, la emperatriz de las nieves no tiene rival tanto en técnicas de espada como de palma. MHM. La emperatriz de las nieves no mostró humildad alguna, asintiendo con naturalidad, lo que indicaba que, en efecto, era tal como había dicho la emperatriz de hielo. Los maestros del alma del continente de la tierra del alma usaban habilidades del alma, y las bestias del alma eran prácticamente iguales, solo que con esos pocos movimientos. Sin embargo, la emperatriz de las nieves, partiendo de sí misma, creó los tres poderes supremos de la emperatriz de las nieves. Espada de la emperatriz frío inigualable, palma de la emperatriz glaciar sin nieve y frío de la emperatriz danza nevada del hielo supremo. Las tres eran, respectivamente, esgrima, técnicas de palma y dominio. En el mundo cardenal, un santo de la espada no era simplemente alguien hábil con la espada, incluía el manejo de la espada, técnicas con sable, técnicas con lanza e incluso combate cuerpo a cuerpo, entre otras cosas. La habilidad única santo de la espada generalmente se otorgaba a seres que habían alcanzado la cima en las artes marciales y las habilidades. La emperatriz de las nieves había vivido durante 700.000 años. Por supuesto, esta cifra de años contenía mucha exageración. Pero el tiempo no cambiaría, la emperatriz de las nieves había vivido durante mucho tiempo y había utilizado un periodo tan prolongado para perfeccionar sus habilidades al máximo. Imagínate, si una persona fuerte que hubiera estudiado meticulosamente sus habilidades durante 700.000 años llegara al mundo cardenalicio. Según el criterio de la voz del mundo, ¿quién podría competir con ella por el título de Santa de la Espada? La respuesta era obvia, nadie. De este modo, la emperatriz de las nieves reclamó sin esfuerzo este título y obtuvo la habilidad única, Santa de la Espada. Continuará. Capítulo 59, el plan de Clayman. Como era de esperar de la emperatriz de las nieves. Rin se maravilló ante la excelencia de la emperatriz de las nieves. Comillas, ¿qué es la naturaleza? Una habilidad que convierte magículas en materia existente. Esta habilidad era algo similar a la de analizar y crear de Rimuru, aunque también presentaba ciertas diferencias. La mayor diferencia radicaba en que las creaciones de la emperatriz de las nieves no eran meras transformaciones de la forma, sino que se acercaban más a la creación desde la nada. Por ejemplo, Rimuru consumía minerales y hierbas, y luego creaba directamente armas y pociones. La emperatriz de las nieves podría hacer cosas similares. No solo eso, sino que también podía usar magículas para crear diversos minerales y plantas. A medida que la emperatriz de las nieves fue adquiriendo mayor control sobre la naturaleza, incluso pudo sintetizar formas de vida, como monstruos y bestias mágicas. Comillas, ¿no es eso como ser un creador? Hay diferencias. La emperatriz de las nieves negó levemente con la cabeza. Esta habilidad no puede crear almas. Cuando se utilizaban para crear vida, las plantas eran la mejor opción, seguidas de los animales comunes con poca inteligencia, como los cerdos, los perros, el ganado vacuno y las ovejas. Si se crean monstruos, el alma del monstruo debe provenir de una fuente externa, y el potencial del monstruo dependería de la fuerza del alma infundida. En el mundo cardinal, el potencial y la aptitud estaban determinados principalmente por la fuerza del alma. Cuanto más fuerte sea el alma, mayor será el límite superior de habilidades que podrá soportar. Veo. Rin exclamó, eso sigue siendo muy impresionante. Contigo aquí,
emperatriz de las nieves, nunca más nos faltarán recursos. Las magiculas equivalían a recursos, y los recursos podían utilizarse para el desarrollo. No es de extrañar que se llamara naturaleza. Snow Empress por sí sola podía mantener a toda la familia de Rin, y el futuro parecía prometedor. Hitoshi Rin. Raza, dragonoide, pseudo. Nivel, rango A, nivel alto, 87.000 EP. Clase, mago. Habilidades generales, magia de vida, magia curativa, magia elemental, magia Pokémon, etc. Habilidades intrínsecas, adaptabilidad, dominio de todas las profesiones. Habilidades adicionales, ojo de dragón, magia de explosión, invocación de almas, fusión humano-alma. Habilidades únicas, viajero, roto, líder, capturador, duplicador, controlador de espíritus, puede transformar a los dependientes en espíritus del alma y obtener un espacio para espíritus del alma. Habilidades especiales, solidificación de magicules, heredable, manipulación de partículas estelares, no heredable, 10 anillos de Dios, no heredable. Habilidades exclusivas, almas marciales gemelas, posee las almas marciales de la emperatriz de nieve y la emperatriz de hielo, puede poseerlas o invocarlas directamente. Dependientes, Ogerpon, emperatriz de nieve, emperatriz de hielo, 3-6, Benimaru, Suna, Sion, Souei, 4-6. Mundos marcados, mundo Pokémon, en enfriamiento, mundo Konosuba, en enfriamiento, universo Soulland, sellado. Controlador espiritual, una nueva habilidad única. Rin estaba muy contenta de haber adquirido otra nueva habilidad única. El controlador espiritual permitía a sus dependientes acompañarlo en forma de espíritu del alma, alma marcial, y vivir en el espacio del espíritu del alma. Rin originalmente tenía un espacio similar. Pero el espacio espiritual y el espacio del alma espiritual presentaban diferencias fundamentales. El espacio del espíritu del alma se basaba en el poder mental. Allí, Rin podía materializar cualquier cosa directamente, lo que hacía que quienes se encontraban dentro se sintieran muy cómodos. El espacio espiritual podía almacenar materia y cuerpos físicos, pero era demasiado estrecho por dentro, casi vacío. Me pregunto si estas dos habilidades se pueden combinar. De ser así, la combinación de materia y consciencia crearía verdaderamente un mundo portátil. Sin embargo, esta tarea era bastante difícil y Rin no tenía ni idea de cómo abordarla. En cuanto a que el universo de Soulland estuviera sellado e inaccesible, Rin no se sorprendió. Tansan era, después de todo, el dios ejecutor del reino divino en Soulland. Su poder era inmenso, capaz de provocar que el mundo tuviera que estar alerta, algo que Rin consideró muy razonable. Rin se mostró indiferente ante esto. Soulland se encontraba actualmente en la era de la secta tan inigualable, y por mucho que Tansan entrenara, solo alcanzaría un cierto nivel. La velocidad con la que Rin se hacía más fuerte superaba la imaginación de Tansan. Cuando pudiera romper por la fuerza el sello del universo de la Tierra del Alma, Rin buscaría naturalmente a Tansan para tener una buena conversación sobre los acontecimientos del día. Al mismo tiempo, al este del gran bosque del Jura, un antiguo castillo se alzaba sobre un acantilado. El plan fracasó. Falló. Laplace, el Pierrot Maravilla, informó de las últimas novedades procedentes del bosque. A su lado, una niña pequeña llamada Tear levantó las manos, dando vueltas y riendo mientras repetía las palabras de Laplace. HMPH. El lacayo refunfuñó, esos insectos no pueden llegar a nada. Eran solo un lote de modificaciones fallidas, no teníamos muchas expectativas, ¿verdad? A la cabecera de la mesa estaba sentado un hombre alto. Tenía el pelo blanco plateado, las pupilas rojas, 2 mechones dorados en la frente y una sonrisa siniestra que se curvaba en las comisuras de los labios, lo que le daba un aspecto excepcionalmente demoníaco. Esta persona era Clayman, uno de los 10 señores demonio, conocido como el maestro de las marionetas. También fue el cerebro detrás del caos provocado por las bestias mágicas insecto en el bosque. Sin embargo, que alguien destruya el plan es bastante desagradable. Clayman miró a Laplace y le preguntó, ¿descubriste quién lo hizo? Un tipo que ha aparecido recientemente parece llamarse Hitoshi Rin. Hitoshi Rin. Clayman agitó la copa de vino tinto en su mano y luego dio un sorbo con indiferencia. Nunca he oído hablar de él, probablemente sea un don nadie que salió de un rincón. No seas descuidado, Clayman. La expresión de Laplace era algo seria. Ese tipo es muy extraño. No solo derrotó a tus insectos modificados, sino que también sometió al clan ogro en el bosque.
Comillas, ¿de verdad fue capaz de someter a ese clan de ogros? Tía aplaudió. Comillas, qué increíble. Comillas, clan de ogros. Clayman mantuvo su actitud desdeñosa. Solo un montón de simplones con cerebro de músculo. Un simple clan de ogros de rango B, y apenas 300 de ellos, Clayman ni siquiera los consideró importantes. Haré que Helmut avise al clan orco para que avance hacia la aldea del clan ogro. En opinión de Clayman, el señor orco, que ya había alcanzado el rango especial A, era totalmente capaz de arrasar con todo en el gran bosque de Jura. Comillas, el señor orco. Ese tipo transmite una sensación aterradora. Con el señor orco, el nuevo tipo que acaba de aparecer pronto será eliminado, ¿verdad? Qué lástima. Acababa de hacerse con el control del poder del clan ogro, y ahora está a punto de morir. A ojos de los payasos, ¿qué poder tenía una simple aldea del clan ogro para detener el avance del señor orco? Entonces continuaremos vigilando ese bosque, Clayman. Ah, te lo dejo a ti. Mientras veía marcharse a los payasos, Clayman apuró el vino que tenía en la mano. Clayman no podía intervenir personalmente en el asunto del gran bosque del Jura. Ese bosque era territorio del dragón de la tormenta. Otros señores demonio no entrarían precipitadamente a menos que fuera necesario. Según el plan de Clayman, enviaría al Magin Helmut a nombrar a los monstruos del bosque, invadiendo así gradualmente el territorio del dragón de la tormenta a través de esta relación jerárquica. Lo que Clayman no esperaba era que, entre el clan orco, hubiera aparecido un señor orco, al que rara vez se veía desde hacía cientos de años. El señor orco poseía el poder de devorar todas las cosas y podía aumentar rápidamente sus magicules alimentándose continuamente. Si el señor orco pudiera convertirse en una semilla de señor demonio. Entonces, con él, el poder de 2 semillas del señor demonio superaría por completo al de las demás existencias. Sí, en ese momento, Clayman no tenía ni idea de cuán enorme era realmente la diferencia entre una semilla de señor demonio y un verdadero señor demonio. En opinión de Clayman, incluso el antiguo señor demonio Guyin Milim. Aunque estos dos fueran más fuertes que él, no serían mucho más fuertes. Si un señor demonio semilla no pudo ganar, ¿qué pasará con dos? 2 contra 1, aún así no podrían asegurarse un lugar entre los 10 señores demonio. Un recién llegado que apareció de la nada. Clayman se puso de pie, caminó hasta el ventanal que iba del suelo al techo, miró su reflejo y sonrió con malicia. Aprecia este breve instante de belleza. Pronto conocerás la crueldad de este mundo. Continuará. Capítulo 60, dale una paliza. Bonus. Bonificación por 400 PS, siguiente bonificación a 600 PS. Dame más piedras de poder XD. Al ponerse el sol, el resplandor crepuscular se extendió sobre el pueblo rural, una luz dorada que se entrelazó con el verde fresco de los arrozales, formando una imagen pacífica y armoniosa. El humo que salía de las casas de madera se elevaba en espiral, fundiéndose con el cielo que se oscurecía gradualmente, como si fuera la conexión más natural entre el cielo y la tierra. Comillas Pony y Pon, yo. La niña del sombrero de paja se remangó los pantalones, entró en los arrozales húmedos y se agachó para plantar los brotes de arroz en el barro. Ogerpon tarareaba una melodía que nadie entendía mientras liberaba un campo de hierba verde de su cuerpo, utilizando magiculas de tipo planta para nutrir los campos y las plántulas, ayudándolas a crecer más fuertes. Junto a ella, robustos miembros del clan ogro plantaban sistemáticamente plántulas de arroz. Las tierras cultivadas no solo se destinaban a la siembra de arroz, sino también a la producción de hortalizas y frutas. El mundo cardenal también contaba con diversos cultivos, incluidos aquellos exclusivos de otros mundos y semillas de plantas procedentes de la tierra. Gracias a la existencia de conocimientos técnicos, crear cultivos, modificar genes y cultivar variedades era mucho más sencillo que en la tierra. Esto hizo que la biodiversidad del mundo cardenal fuera mucho más completa que la descrita en la obra original. Frente a la casa de madera, un pequeño río fluía suavemente, y el sonido de sus aguas cristalinas armonizaba con los sonidos de las labores agrícolas en los campos lejanos, creando una tranquila vida pastoral. Este arroyo, de unos 4 o 5 metros de ancho, fue excavado especialmente por Benimaru y su gente. El clan ogro había plantado muchos cerezos y melocotoneros a lo largo de la ribera del río. Cuando soplaba el viento, los pétalos rosas y blancos caían como nieve, transformando verdaderamente la aldea en un paraíso en medio del gran bosque de Jura. ¿Comillas que se siente? Rin estaba sentado junto al río, con una caña de pescar en la mano, esperando tranquilamente a que algún pez picara. Muy bien,
Me gusta este mundo. La emperatriz de nieve estaba detrás de Rin, mirando a la emperatriz de hielo, que jugaba con los niños del clan ogro no muy lejos. Hacía mucho tiempo que no veía a la emperatriz de hielo tan feliz. La emperatriz de hielo parecía distante, pero en realidad tenía un temperamento algo infantil, muy parecido al de Ogerpon. Ogerpon era un buen niño, y poco después de conocer a la emperatriz de hielo, los dos se volvieron inseparables. Ah, y también deberían añadir a Sion. Las tres eran como marimachos traviesas, a menudo lideradas por Sion para sembrar el caos entre las bestias mágicas descerebradas del bosque. Por supuesto, esto era algo bueno. Las bestias mágicas son inagotables. Mientras existan magicules en este mundo, si se mata a un grupo de bestias mágicas, rápidamente nacerán otras nuevas. A diferencia de las bestias del alma, las bestias mágicas en el mundo cardinal no son diferentes de los recursos. Los monstruos cazan bestias mágicas, y los aventureros humanos también cazan bestias mágicas. Bestias mágicas, ¿cuándo podremos ponernos de pie? Desafortunadamente, las bestias mágicas no pueden ponerse de pie. Porque a las bestias mágicas les falta lo esencial para la evolución, un alma. La razón por la que Rin no somete a las bestias mágicas es precisamente porque carecen de alma. No pueden proporcionarle magículas a Rin. Últimamente he estado aprendiendo gestión con la señorita Suna. La emperatriz de las nieves se posicionó como la asistente de Rin. Y para ser un buen asistente, tanto la sabiduría como la fortaleza son indispensables. Le disgustaba ser sumisa, pero no estaba dispuesta a abandonar a Rin, por lo que eligió el puesto de asistente. Además, después de haber visto un mundo nuevo, si no pudiera seguir haciéndose más fuerte, no sería un desperdicio de las buenas intenciones de Rin. La emperatriz de las nieves jamás dejaría escapar fácilmente esta oportunidad tan duramente conseguida. Además, Akurou es muy poderoso. Su habilidad con la espada me ha beneficiado enormemente. Tras regresar al mundo cardenal, la emperatriz de las nieves comenzó a consolidar su prestigio. Lo primero que hizo, al igual que Ogerpon, fue someter a todo el clan ogro, incluyendo a Benimaru, Sion y otros subordinados de Rin. Bajo el mando de Rin, nadie era rival para la emperatriz de las nieves, excepto Ogerpon y la emperatriz de hielo. Incluso Ogerpon, al enfrentarse a la forma desatada de la emperatriz de las nieves, tuvo que evitar su filo afilado y recurrir a tácticas dilatorias para desgastarla. Sin embargo, la emperatriz de las nieves no le daría a Ogerpon tal oportunidad en absoluto. Quizás al principio, la emperatriz de las nieves no comprendió las habilidades de Ogerpon y sufrió bastante. Pero después de eso, en las batallas entre la emperatriz de las nieves y Ogerpon, este último nunca volvió a obtener ventaja. Rin solo pudo decir que la habilidad única del santo de la espada realmente le había brindado demasiada ayuda a la emperatriz de nieve. Y Ogerpon ha estado progresando rápidamente últimamente. Había transcurrido medio mes desde mi regreso al mundo de los cardenales. Durante este quincena, la aldea del clan ogro había prosperado, y los miembros del clan que estaban en misiones mercenarias también habían regresado. Y el regreso de nuevos miembros, naturalmente, trajo más magícules a Rin. El crecimiento de Ogerpon seguía siendo, sin duda alguna, el medio más importante que tenía Rin para adquirir magícules. Sin embargo, ahora que Ogerpon había alcanzado el rango A, para ganar puntos de experiencia, sus oponentes debían ser de rango B o superior. En todo el gran bosque de Jura, las bestias mágicas de rango B ya eran escasas, y la mayoría de ellas aún se encontraban en el laberinto sellando al dragón de la tormenta. Rin decidió por el momento no enfrentarse al dragón de la tormenta. La raza Dragonoid hizo que Rin se preparara para un desarrollo discreto, esforzándose al máximo para no ser descubierto por los Dragon King. Esta decisión ralentizó significativamente la eficiencia de Ogerpon en la recolección de experiencias. En medio mes, las magículas de Ogerpon apenas alcanzaron las 48.000. Sin embargo, las magículas de Rin, gracias al reciente avance de Ogerpon, superaron oficialmente la marca de 90.000, entrando en el reino de la cima del rango A. Vamos, emperatriz de las nieves. Rin guardó sus cosas en su almacenamiento espacial y luego llamó a la emperatriz de las nieves, comencemos el entrenamiento de hoy. La emperatriz de las nieves no tardó en seguirle los pasos. Entrenaba a Rin a diario en sus habilidades de combate, ayudándole a familiarizarse con diversos poderes. Las magículas de Rin eran enormes, y su valor también era muy alto.
Sin embargo, Rin no era realmente excelente en la combinación de diversas habilidades y la improvisación sobre la marcha. A pesar de poseer un poder tan inmenso, Rin solo mostró menos del 5% del mismo. Por supuesto, la emperatriz de las nieves pudo ver que Rin no era malo luchando. Rin definitivamente tenía talento para el combate. Lo único que le faltaba a Rin era experiencia. Poco después, Rin y la emperatriz de nieve regresaron a su casa de madera. Los dos no fueron al estadio construido especialmente por el pueblo. Porque no era necesario. Con un mundo espiritual como el espacio del espíritu del alma, podrían llevar a cabo simulaciones de conciencia completas. Comíllase. La emperatriz de hielo, que estaba a punto de ir a jugar con Ogerpon no muy lejos de allí, se detuvo de repente. Comillas está empezando otra vez. Perfecto, déjame ver el progreso del maestro. La emperatriz de hielo dividió una pizca de su mente, dejando que controlara su cuerpo para caminar hacia el área del campo, mientras que la mayor parte de su energía se concentraba en la batalla dentro del espacio del espíritu del alma. Sion y otros hicieron lo mismo que ella. A excepción de la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve, que permanecían permanentemente en el exterior, los demás subordinados, siempre y cuando recibieran el permiso de Rin, podían entrar en el espacio de la consciencia en su forma de espíritu del alma. Un escenario de combate tan bueno no era solo para Rin, otros subordinados también solían solicitar duelos para practicar. Con el tiempo, incluso se creó una clasificación de poder de combate entre los subordinados. Entre los 7 subordinados, la emperatriz de las nieves sin duda tenía el mejor historial. El siguiente fue Ogerpon. Sion y la emperatriz de hielo tenían historiales similares. Básicamente, si perdían un día, podían recuperarlo al día siguiente. Benimaru, debido a que su habilidad única estaba más orientada a lo militar, iba un paso por detrás de las dos mujeres. Zoe y Suna, uno especializado en asesinatos y el otro sacerdote, simplemente no pudieron derrotar a esos fanáticos del combate en un enfrentamiento directo. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.